Los gladiadores han capturado la imaginación del público durante siglos, sobre todo gracias a la representación que se ha hecho de ellos en películas y series de televisión. Sin embargo, la imagen que la cultura popular ha pintado de estos combatientes dista mucho de la realidad que vivieron en la antigua Roma. En el imaginario colectivo, los gladiadores eran guerreros musculosos que luchaban hasta la muerte en arenas llenas de espectadores ávidos de sangre. Se los representa como figuras heroicas, como hombres que vivían para el combate, que desafiaban la muerte en cada enfrentamiento y cuyas hazañas eran recompensadas con la libertad o la fama eterna. Esta visión, aunque dramática, está cargada de mitos y exageraciones que no reflejan completamente la realidad de los gladiadores romanos. Para comprender quiénes eran realmente estos luchadores, es necesario adentrarse en el contexto histórico, social y cultural en el que existieron, así como analizar las complejas reglas y tradiciones que regían los combates en las arenas romanas. En primer lugar, es importante destacar que los gladiadores no eran necesariamente esclavos condenados a luchar hasta la muerte, aunque muchos de ellos sí lo eran. Los gladiadores provenían de diferentes estratos sociales. La mayoría eran prisioneros de guerra, esclavos o criminales condenados, pero algunos hombres libres también se ofrecían voluntariamente para combatir en la arena. Estos auctorati, como se les conocía, podían ser individuos que buscaban la fama, el dinero o simplemente una manera de escapar de la pobreza. Los voluntarios firmaban contratos que los obligaban a luchar durante un tiempo determinado a cambio de una recompensa monetaria. De este modo, el estatus de gladiador no siempre era una condena, sino en algunos casos, una elección voluntaria. Contrario a la creencia popular, la mayoría de los combates de gladiadores no terminaban con la muerte de uno de los luchadores. Si bien era un espectáculo violento y sangriento, los gladiadores eran una inversión valiosa para sus dueños, quienes habían gastado grandes sumas de dinero en entrenarlos y mantenerlos. Matar a un gladiador representaba una pérdida financiera significativa, por lo que se prefería evitar las muertes innecesarias. Los combates seguían un código de reglas estrictas y estaban supervisados por jueces, quienes podían detener la lucha en cualquier momento. Los gladiadores que eran derrotados no siempre eran ejecutados, a menudo se les permitía vivir si demostraban valentía y habilidad durante el combate. El famoso gesto del pulgar hacia abajo, que supuestamente indicaba la muerte de un gladiador, es otro mito. Las fuentes históricas sugieren que el destino de un gladiador derrotado era decidido por el editor, el organizador del espectáculo, basándose en la respuesta del público y en su propia voluntad. El entrenamiento de los gladiadores era riguroso y especializado. Cada gladiador era entrenado en un tipo particular de lucha, con armas y armaduras específicas. Las escuelas de gladiadores, conocidas como ludi, estaban gestionadas por un lanista, quien era responsable de la adquisición y entrenamiento de los combatientes. Estas escuelas eran auténticas academias de combate, donde los gladiadores aprendían las técnicas de lucha, la disciplina y la resistencia necesarias para sobrevivir en la arena. Además, cada gladiador estaba especializado en una clase particular de combate, lo que les daba roles definidos dentro de la arena. Por ejemplo, los murmillo luchaban con un gran escudo y una espada corta, mientras que los retiari usaban una red y un tridente. Estas especializaciones creaban enfrentamientos estratégicos y equilibrados, en lugar de peleas caóticas y brutales. Un aspecto fundamental que también es a menudo malinterpretado es la relación entre los gladiadores y el público romano. Aunque eran tratados como celebridades por los espectadores,
los gladiadores no gozaban del mismo respeto y estatus que los ciudadanos libres de Roma. A pesar de su popularidad, seguían siendo vistos como figuras marginales en la sociedad. Sus logros en la arena no les otorgaban una posición social elevada, y la mayoría de ellos vivía en condiciones precarias. No obstante, algunos gladiadores lograban adquirir una gran fama y riqueza a lo largo de sus carreras, lo que les permitía eventualmente comprar su libertad o incluso retirarse del combate para trabajar como instructores en las escuelas de gladiadores. Además del aspecto violento, los combates de gladiadores tenían una dimensión política y social importante. Los emperadores y líderes políticos a menudo organizaban estos espectáculos para ganar el favor del pueblo. Los juegos de gladiadores se celebraban durante festividades religiosas o en ocasiones especiales, como coronaciones, victorias militares o incluso funerales de personajes importantes. Estos espectáculos no solo servían para entretener al público, sino también para mostrar la generosidad y el poder de quienes los organizaban. En muchos sentidos, los combates de gladiadores eran una herramienta de propaganda política, utilizada para distraer a la población de los problemas sociales y económicos de Roma, mientras los emperadores consolidaban su autoridad. El Coliseo, el anfiteatro más famoso de la historia, es el símbolo por excelencia de los Juegos de Gladiadores. Este enorme estadio, que podía albergar a más de 50.000 espectadores, era el lugar donde se llevaban a cabo las batallas más espectaculares. No obstante, los combates de gladiadores no solo se celebraban en Roma. A lo largo del imperio, cada ciudad importante tenía su propio anfiteatro donde se organizaban estos espectáculos. De hecho, los combates de gladiadores comenzaron en las provincias italianas, mucho antes de que Roma se convirtiera en el epicentro de estos eventos. Según la tradición, el primer combate de gladiadores registrado tuvo lugar en el año 264 a.C., en un funeral organizado por dos nobles romanos en honor a su padre fallecido. Con el tiempo, los juegos fueron adquiriendo popularidad y se convirtieron en una parte integral de la vida pública romana. Otra faceta interesante de los gladiadores es la conexión entre los combates y la religión. Aunque los espectáculos eran eventos públicos y seculares, tenían sus raíces en rituales funerarios. Originalmente, los combates de gladiadores eran parte de los ritos funerarios de las clases altas, destinados a honrar a los muertos. La sangre derramada en la arena se consideraba una ofrenda a los dioses, lo que aseguraba el favor divino para los difuntos. Con el tiempo, este aspecto religioso fue perdiendo relevancia, pero los juegos mantuvieron ciertos elementos rituales, como los sacrificios de animales que a menudo precedían a los combates. A lo largo de la historia de Roma, los juegos de gladiadores pasaron por varias etapas de evolución. Durante la República, los combates eran relativamente sencillos y servían principalmente como un entretenimiento para las masas. Sin embargo, durante el Imperio, especialmente bajo los emperadores más extravagantes, los espectáculos alcanzaron niveles de grandiosidad sin precedentes. Emperadores como Nerón y Cómodo no solo organizaron juegos masivos, sino que también participaban personalmente en ellos, lo que les permitía exhibir su poder y coraje ante el pueblo. Cómodo, en particular, es famoso por haber luchado como gladiador en numerosas ocasiones, algo que escandalizó a la élite romana, ya que un emperador no debía rebajarse al nivel de los combatientes. Los combates de gladiadores también tenían una gran dimensión simbólica. En muchos sentidos, representaban el conflicto entre la civilización romana y las fuerzas bárbaras o primitivas. Los gladiadores a menudo eran prisioneros de guerra provenientes de las tribus conquistadas por Roma, lo que añadía una capa de significado a los enfrentamientos en la arena. Los espectadores no solo veían una lucha física, sino también una representación del poder de Roma sobre sus enemigos. Los gladiadores eran tanto víctimas como símbolos del dominio romano.
El final de los Juegos de Gladiadores llegó con la decadencia del Imperio Romano. A medida que el cristianismo se convirtió en la religión dominante, la actitud hacia los combates en la arena cambió. Los primeros cristianos condenaban los juegos por su brutalidad y su carácter pagano, y finalmente, en el año 404 después de Cristo, el emperador Honorio prohibió oficialmente los combates de gladiadores tras la muerte de un monje que había intentado detener uno de estos espectáculos. Esta decisión marcó el fin de una era en la historia romana, pero el legado de los gladiadores ha perdurado hasta nuestros días. Si llegaste hasta esta parte del video y la información te resultó interesante o te proporcionó contenido de valor, apreciaría mucho que presiones el botón de me gusta y dejes un comentario. Esto me ayuda a que el video llegue a más personas. Además, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún nuevo video.